Entonces, hoy vamos a ver el tema que se llama toma de mujeres y mezcla genética. Escucha, como punto número 1, dice así: la manipulación genética humana en los tiempos antiguos. Escucha, en el relato del libro de Enoc, encontramos que Adán y Eva no comieron de un árbol o un fruto literal, sino que ellos comieron o adquirieron conocimiento en ciencias diferentes que recibieron de parte de los vigilantes, y cada uno de ellos se las impartieron a la primera humanidad, a fin de mezclarse y procrearse con ellos, con el propósito de degradarlos genéticamente. Entonces, en este punto número 1, vamos a ver ahorita dos textos, uno del libro de Enoc y uno de Génesis, donde la Biblia y el libro de Enoc nos muestran que realmente no fue un árbol, un fruto, una serpiente literal del cual ellos comieron, o que la serpiente literalmente, una culebra, habló con Adán o con Eva, sino es una alegoría que está enseñando algo. Y lo que realmente nos enseña ya el libro de Enoc un poco más claro es que hay unos seres que la Biblia le llama los hijos de Dios, y en otras partes son conocidos como los serafines y los querubines. En el libro de Enoc les llaman los vigilantes, aunque también en la Biblia les llaman los vigilantes. Estos seres, dice la escritura del libro de Enoc, que lo que le dieron a los humanos fue ciencia, conocimientos científicos, ¿sí? Y al paso del tiempo, estos conocimientos científicos, cuando los hombres los empezaron a usar en sus propios cuerpos, los degradaron, los modificaron, los degradaron, y entonces por esa hibridación o esa alteración genética fueron desconectados de su comunión con Dios. ¿Ok? Un ejemplo de esto lo encontramos en Génesis capítulo 6, verso 1, que dice: aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Eso es lo que dice Génesis. Nosotros lo leemos así literal, y lo primero que nos imaginamos que es que son humanos normales que tomaron mujeres porque les gustaron, ¿verdad? Pero como que es irrelevante que se diga eso. ¿Sí me explico? Pero ya cuando lo analizamos nos vamos a dar cuenta por qué realmente, o a quiénes la Biblia le llama los hijos de Dios. Es como cuando en otro pasaje la Biblia dice en el libro de Job: y vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y habla de puros ángeles y puros espíritus que llegaron delante de Dios, no habla de los humanos. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que entender el lenguaje de la Biblia, y la Biblia debe de ser su propio intérprete. Ahora, el versículo 2, ya lo leí. Ahora, el libro de Enoc, capítulo 7, verso 1 dice: todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada una escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas, y a contaminarse con ellas, o a enseñarles la brujería, el corte de las raíces, enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura, que nacieron sobre la tierra, conforme a su niñez crecieron, y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres, hasta que los humanos ya no lograron abastecerles. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Esto, una semejanza la encontramos en el Salmo 14:4 y en Miqueas capítulo 3, verso 3. Son otras citas que dan un poco de referencia para poder entender, ¿ok? Entonces, aquí encontramos dos pasajes similares de lo que hicieron esos seres. ¿Qué fue lo que hicieron? Tomaron mujeres, no como esposas, ¿sí? En el libro de Enoc lo presenta como una relación íntima sexual, y en otros libros se presenta de la misma forma, pero al ir estudiando nos damos cuenta que no fue un acto sexual, sino fue una manipulación genética. ¿Ok? Seguimos. El hecho de que se diga en este libro de Enoc y en muchos más que ellos las tomaron como mujeres y que engendraron hijos en ellas, no se refiere a sexo, y esto es parte de la estrategia de estos seres de adulterar y manipular y pervertir y ocultar su identidad, y con ello tener libre acceso a todo lo que ellos siguen haciendo y planeando, a fin de permanecer ellos como el único Dios de esta creación o de este mundo.
Entonces, ¿cuál es el propósito de que en la Biblia y en muchos libros no se escriba literalmente cómo sucedieron las cosas? ¿Cuál es el propósito? Que no comprendamos, que no entendamos, que no descubramos. ¿Sí? ¿Perdón? Así es. Cuando nosotros estudiamos teología, una de las cosas que se habla mucho es que hay muchos textos oscuros, ¿verdad? Difíciles de entender, o no se sabe realmente por qué se escribió, y ahí se queda en el anonimato el texto, ¿verdad? O los textos. ¿Pero por qué? Porque solamente tenemos ciertos libros para estudiar y los demás están prohibidos. Pero cuando echamos una miradita a esos libros prohibidos, empezamos a descubrir que esos textos oscuros pues no son tan oscuros, están oscuros porque les falta otros libros para poder comprenderlos. Y en el caso, ya lo veíamos al principio del estudio que estamos viendo, veíamos que el libro de Enoc es un libro que debería de estar dentro del canon. ¿Por qué debería de estar en el canon? Porque Jesús lo nombró, porque Pedro lo nombró, Judas lo nombró, Jeremías lo nombró, Isaías lo nombró. Se apoyan en sus profecías. Entonces, si ellos los nombraron, ¿por qué no están? Y ya vimos que porque un grupo de personas se les ocurrió que no estuvieran, porque era difícil de entender. Entonces, ningún hombre puede determinar qué es difícil o qué no es difícil. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, no el hombre. ¿Ok? Seguimos. ¿Hay alguna pregunta o duda? ¿No? Entonces ya quedó claro que estos seres tomaron mujeres, manipularon su genética, ¿sí? Y al manipular la genética se degradó la humanidad y también nacieron gigantes. ¿Ok? Cuando estos seres manipularon la genética, ya lo vimos en los otros temas, cuando dice que Jehová Dios tomó de la costilla de Adán, cerró la carne en su lugar y después le hizo de esa costilla a Eva. Nosotros pensamos que es Jehová Dios, o sea, Dios. Pero la Escritura nos revela que no fue Jehová Dios, fueron los Elohim, los dioses poderosos que están en la tierra. Al estudiar el original, nos damos cuenta que no está hablando del Padre Celestial, sino de esos seres que degradaron al hombre. Entonces, ese fue realmente el pecado original, una degradación, una manipulación genética. Pablo también lo dice en Romanos: temo que la serpiente, con su astucia, así como engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y ya vimos que esa serpiente no es una culebra, es serpiente, un ser pensante, ¿sale? Que era más inteligente que sus compañeros, dice la Escritura, que los animales del campo. Pero esos animales del campo ya vimos que no son literalmente animales del campo. ¿Quiénes son? Los querubines y los serafines, porque uno tiene rostro de león, rostro de buey, rostro de águila y rostro de hombre, y otro rostro de serpiente, que es el que quedó encubierto en la Escritura, pero Jesús lo revela, ¿sale? El dragón, la serpiente antigua que engaña al diablo y al mundo entero. O sea, Jesús sí lo revela, aunque la Escritura lo pone oculto, Jesús lo revela. ¿Ok? Bueno, punto número 2, hibridación y mezcla con animales. Todos estos seres, los vigilantes, no solo mezclaron su ADN con el del hombre, sino también con los animales, dando como resultado muchas formas de vida híbridas y monstruosas. Ejemplo, lo encontramos en Génesis capítulo 2, verso 18, que dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Fíjense muy bien, el hombre aparentemente está solo. ¿Y qué dice Jehová Dios? Ya sabemos quién es Jehová Dios, estos seres, los Elohim, plural, ¿ok? Lo vieron solo y dijeron: le haremos ayuda idónea para él. Y formó Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y todas las aves de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar, y de todo animal y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, ¿qué hizo Jehová Dios porque vio a Adán solo? No. Le hizo los animales y se los trajo a él para que les pusiera nombre, nada más. Bueno, digo que para que
para que fueran de ayuda idónea, y no encontró ayuda idónea para él. Entonces aquí en la Biblia nada más nos dice eso. En el libro de Enoc no nos dice eso. En el libro de Enoc nos dice que trajo los animales para cohabitar, para juntarse con él. ¿Me explico? Y como no se reproducía, entonces es donde Génesis dice, lo durmió, le sacó una costilla y le crió a Eva. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ellos quieren hacer ver al hombre que el hombre es como un animal. Cuando la Biblia dice que el hombre no es un animal, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y fue creado en pareja, no estaba solo. Aquí quieren hacer ver que el hombre está solo, que no hay mujer. Pero eso es en Génesis 2. En Génesis 1, varón y hembra los creó Dios. En Génesis 2, primero el hombre y luego les trae la costilla y le forma a la mujer y se la trae al hombre. En Génesis 1, primero son los animales y al último es el hombre como corona de la creación. En Génesis 2, primero es el hombre, luego los animales y al último la mujer, porque los animales no les sirvieron de ayuda idónea. Pues ahí están las diferencias. Que no las veamos, pues ya es cuestión de nosotros. Pero ahí está claramente en la Escritura mostrada la alteración que estos seres hicieron hacia nuestra persona. ¿Ok? Otro ejemplo de esto lo encontramos en Enoc capítulo 7, verso 5, que dice, y empezaron a pecar contra los pájaros del cielo. Fíjense lo que aquí está diciendo, lo que ellos empezaron a hacer. Cuando dice que le dio los animales como ayuda idónea, aquí es más claro, y empezaron a pecar contra los pájaros de los cielos, contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles, contra los peces del mar, y se devoraban la carne los unos de los otros y bebían sangre. Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que habían hecho en ella. Entonces, ¿qué estaban haciendo? ¿Teniendo relaciones con los animales? No, estaban manipulando la genética de todo lo creado. ¿Cuál era el propósito de manipular la genética de todo lo creado? ¿Ya lo hemos visto? Desconectarlos de la armonía de Dios. Ellos crearon su propio mundo, su propio ecosistema, su Edén, donde Dios no tuviera parte, no tuviera comunión con ellos. Ya vimos, Dios creó al hombre y lo puso en la tierra para gobernar la tierra, y Jehová Dios creó un huerto y tomó al hombre y lo puso en el huerto para trabajar la tierra. Aquí gobernaba, aquí trabajaba, aquí era toda la tierra, aquí era un huerto. ¿Sí, amén o no amén? Seguimos. Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios también nos entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, que modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando nosotros leemos estos pasajes, ya ahora nosotros podemos leer con una perspectiva y una visión más amplia. Siempre estos pasajes lo vemos como idolatría, pero ya a la luz de otros libros nos hacen ver que no fue idolatría, que estamos hablando de manipulación genética. ¿De dónde surgen todos los seres de la mitología griega? Todos los seres de la mitología griega, ¿cómo son? Mezcla de hombres con animales. Aquí está diciendo que ellos deshonraron entre sí sus propios cuerpos, se creyeron sabios. ¿Por qué? Por ese conocimiento. Y empezaron a experimentar. Judas dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada, o sea, dignidad y morada, una gloria que Dios le había dado a ellos. Y una morada, o sea, de tierra se fueron a Edén, criaron su huerto, su Edén, separados de Dios. ¿Sí? Seguimos. El resultado de toda la mezcla con animales es parte de lo que está registrado en la mitología griega, la cual describe estos seres del mundo antiguo.
y son lo que nosotros conocemos como los demonios o espíritus inmundos a su muerte. A ver, aquí quiero que entendamos algo. ¿De dónde surgen los demonios o quiénes son los demonios? El concepto que nosotros tenemos de demonios es que son ángeles caídos. Eso es lo que todos creemos, ángeles que se cayeron. Satanás, que es un demonio porque se cayó del cielo a la tierra. Y todos los demás ángeles que se rebelaron con Satanás, que son demonios. Y así surgieron los demonios, son todos los que se rebelaron. Pero la realidad es que no es así. Jesús nos revela quiénes son los demonios, y el libro de Enoc también nos revela quiénes son los demonios, y muchos libros más nos revelan quiénes son los demonios. Y no tiene nada que ver con Satanás y con los vigilantes. Pues, ¿quiénes son los demonios? Jesús, ¿cómo les llamó? Espíritus inmundos. ¿Por qué Jesús les llamó espíritus inmundos? Porque los espíritus inmundos, ahorita se los voy a explicar, los espíritus inmundos no son los ángeles caídos ni son los hombres pecadores. ¿Qué son? Son el resultado de la manipulación genética de esos seres con animales. ¿Me explico? Ellos mezclaron sus genes con animales y se produjo un ser contranatural. Escucha, contranatural. Y a la reproducción de ese ser contranatural se formó un espíritu que no tiene cavidad en este mundo ni tiene cavidad en el mundo de Dios. ¿Por qué? Porque no fue creado por Dios. Su configuración energética no entra ni en este ni entra en el de Dios. Entonces queda vagando, no tiene reposo. Esos son los espíritus inmundos. ¿Me explico? Sí, conocidos como demonios. Pero su palabra correcta es espíritu inmundo. De ahí viene que sea inmundo, o sea, no tiene una frecuencia vibratoria hacia el mundo de Dios y una frecuencia vibratoria en nuestro mundo. ¿Tiene un cuerpo? No tiene un cuerpo. ¿Puede habitar en un cuerpo? No puede. Cuando entran en el cuerpo humano, ¿qué hacen? No tienen paz. ¿Sí me explico? Porque no conectan, entonces atormentan. No pueden permanecer en la biología humana. No es compatible con ellos. Con la de un animal tampoco es compatible. Por eso los cerdos igual se choquearon y se fueron al despeñadero. Sí, poseerlos temporalmente, pero no pueden estar permanentemente ahí. ¿Sí? Y ahí es donde surge lo que conocemos como demonios. ¿Ok? Eso es un espíritu inmundo. Ahora, hay espíritus, voy a ponerlo así ahora, y no quiero contradecir lo que estoy diciendo, solamente quiero que lo entendamos. ¿Hay espíritus limpios y espíritus sucios? ¿No? ¿O sí? Lo que dicen es que pues hay energías buenas y malas. Ok, nosotros cuadramos como energías buenas y malas, como espíritus buenos y espíritus malos. Pero veamos en la ley de polaridad, que es positivo y negativo. Y el negativo no es que sea malo, simplemente es de otra naturaleza. Pero al estar juntos producen electricidad. ¿Me explico? Entonces, hay seres, dijéramos, el ser humano es un ser positivo y los vigilantes son negativo y los demonios son ni negativo ni positivo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces no entran ni dentro de ellos ni entran dentro del hombre, por eso vagan, por eso no tienen reposo. ¿Sí me explico? Ahora, los negativos, ya, hagamos un lado a los espíritus inmundos. ¿Los negativos pueden hacerse positivos? No, esa es su naturaleza. ¿Y un positivo se puede hacer negativo? No, nunca, esa va a ser su naturaleza.
El problema del hombre está en la biología. Lo que fue degradado, lo que fue manipulado es la biología. Lo que nos inclina al pecado es la biología. Como espíritu, yo soy una energía pura. ¿Por qué Dios es incorruptible? ¿Por qué no se puede corromper? ¿Por qué no se puede corromper? Porque ese espíritu es energía sensitiva, intelectual y volitiva, no energía como la luz, no, inconsciente, no, consciente, pensante, es diferente. No sé si me estoy explicando, ¿ok? Entonces, cuando alguna agrupación nos habla, alguna filosofía, que los seres humanos tienen que limpiarse, purificarse para poder ir al cielo, ¿de qué nos tenemos que limpiar y purificar para poder ir al cielo? De lo que está corrompido en nosotros. Esto mortal, cuerpo, se debe de vestir de inmortalidad, y esto corruptible, cuerpo, se debe de vestir de incorrupción. Lo que está corrompido en nosotros es la biología, no el espíritu. No hay ningún pasaje en la Biblia que la Biblia hable que el problema está en el espíritu. Siempre la Biblia habla del problema que está en el cuerpo, referente a lo que conocemos como la carne, la ley de los instintos que está viciada, que es contranatural, que con mi mente sirvo a la ley de Dios y con mi cuerpo a la ley de mis miembros que está en mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí me explico? De ahí nace que nosotros todo el tiempo culpemos y culpemos al cuerpo como malo, pero el cuerpo no es malo, está degradado. Y tú, como espíritu, el yo interno, puedes ser un señor del cuerpo, o el cuerpo nos debe de gobernar. No. El cuerpo es un instrumento que Dios nos dio para tener una relación, una interacción en este mundo material. Pero yo soy el campo gobernante que gobierno el cuerpo. Amén. ¿Sí? Hermanos, ok, seguimos. Entonces, el resultado de toda esta mezcla con animales es parte de lo que está registrado en la mitología griega, la cual describe estos seres del mundo antiguo y son lo que nosotros conocemos como los demonios o espíritus inmundos a su muerte, pues su espíritu está configurado contranaturalmente e independientemente del diseño natural biológico de Dios, pues son mezclas de especies de animales diferentes con las del ADN de estos seres pensantes. Entonces, como es algo que no fue creado por Dios, ¿dónde queda? Fuera del diseño de Dios. No quise ahondar, pero en el libro de Enoc nos habla, nos relata cómo estos seres, cuando ven que sus hijos, su prole, que empieza a multiplicarse en la tierra, mueren y empiezan a ver que quedan en el vacío, entonces las energías claman, como quien dice a sus padres. ¿Se acuerdan el pasaje cuando dice que la sangre, esto vamos a aprender más adelante, me estoy adelantando un poquito, la sangre de Abel clama? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de esa parte? Y se acuerdan cómo en Apocalipsis también dice, y vi las almas que clamaban, ¿hasta cuándo, Señor santo y justo verdadero? Y hay otros pasajes que hablan de eso, que la sangre clama. O sea, ¿creen que es la sangre literal? No, es una energía que está ahí. ¿Me explico? Entonces en el libro de Enoc se presenta eso, las energías, los hijos de los vigilantes clamando por encontrar un reposo. Y llegan y hablan con Enoc y le dicen, oye, intercede por nosotros con Dios y dile que nos perdone. Pero Dios les contesta, no pueden ser perdonados. Y no es literal, es una alegoría. No es que Dios no quiera perdonar, simplemente que están en otro canal que Él no creó. ¿Me explico? Ahora quiero que entiendan esto que es un poquito profundo. Nosotros estamos en el canal que Dios nos creó, en la frecuencia que Dios nos creó. Por espíritu, sí. Por espíritu. Pero en biología estamos desconectados. ¿Me explico? Y nos reconectamos en el Espíritu por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo estamos desconectados. Pero la ventaja es que es el diseño de Dios. Y por eso a nuestra muerte y resurrección entramos en Él. ¿Me explico? Pero ellos no.
Su diseño no está en él. Entonces, a su muerte no pueden accesar. Entonces, ahí es donde Dios, dijéramos así, escuchen lo que voy a decir, dijéramoslo así, Dios se ve en la necesidad de crear otro mundo para que esos seres puedan vivir en otro mundo. O sea que ellos son inmortales. Un espíritu no puede morir, lo dice la Biblia. Es energía. La energía no muere, solamente se transforma. ¿Me explico? Voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos la esperanza de que cuando muramos y resucitamos, ¿a dónde vamos a ir? Al cielo. Y los pecadores cuando mueren y resucitan, ¿a dónde van a ir? Al infierno. ¿Y qué tiempo van a vivir unos en el cielo? ¿Y qué tiempo van a vivir otros en el infierno? Ahora la pregunta es, ¿Dios nos promete eternidad? ¿Dios nos promete vida eterna? No. Razonen lo que acaban de decir. Dios no promete vida eterna. O sea, si Él prometiera eternidad, entonces tú pasarías la eternidad en el cielo. Pero tú la misma eternidad la puedes pasar en el infierno. No sé si me estoy explicando. El hombre, sea el cielo, sea el infierno, va a pasar una eternidad. Dios no promete eternidad. ¿Ya lo están entendiendo? Todavía no. Un espíritu no puede morir. Esté en donde esté, el espíritu sigue viviendo eternamente. Ese es su diseño. Por eso no promete eternidad, porque ya dice. La eternidad ya está en el espíritu del hombre. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que Dios promete? Vida. Vida. Pero vida no de la que nosotros entendemos como existencia o vida biológica. Esa palabra griega es bios, la vida natural del cuerpo, de la biología del hombre, de los seres humanos, de las plantas, de todos los animales. Es el bios. Dios no promete eso, eso ya lo tenemos. Lo que promete es, Él es el Zoe. Una vida espiritual en Él, una eternidad en Él. Eso es lo que Él pide. Eso es lo que el hombre perdió, una eternidad en Él. No nada más tener eternidad, no, eternidad en Él. Esa es la diferencia, y muchos de nosotros no lo hemos entendido. Todos queremos vida eterna. La tienes. Desde que fuiste creado la tienes, y el día que mueras la tienes, cielo o infierno, pero la tienes. Ok, seguimos. Escucha. Estos primeros seres, los vigilantes, recordemos que no fueron creados como nosotros, es decir, directamente del cuerpo de gloria de Dios, sino que son criados de la creación. ¿De dónde fueron criados estos seres? De la creación, no directamente del cuerpo de gloria de Dios. Nosotros sí fuimos criados directamente del cuerpo de gloria de Dios, ya lo vimos, del primogénito de la creación. Dios en la eternidad se creó un cuerpo y habitó en ese cuerpo. Dice, y la plenitud de la deidad habitó en él. Y en él ahora fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, en ese cuerpo, en el primogénito de la creación, lo que conocemos como el Verbo. El Verbo se materializó y se hizo carne, no exactamente como humano. Antes de ser humano, en la eternidad se hizo corpóreo. Dios era espíritu invisible, intangible, pero después se hizo corpóreo, visible y tangible, y de ahí se formó todo lo creado. ¿Ok? Y a su voz, vamos a decirlo así, se formaron los seres de la tierra. Y esos seres de los animales surgen los querubines y los serafines. Ya vimos que el que tiene rostro de águila representa el ecosistema, aguas y aves, ¿vale? Peces. El que tiene el rostro de león representa el ecosistema, bestias de la tierra. El que tiene el rostro de buey representa el ecosistema, ganado vacuno de la tierra. El que tiene el rostro de serpiente representa el ecosistema, reptiles y serpientes. Y el que tiene el rostro de hombre representa a los humanos. Entonces hay 5 especies sobre la tierra. Pero esas 5, aunque no todos, se rebelaron contra los propósitos de Dios cuando Dios crea al hombre después de ellos y lo pone al hombre como corona de la creación. Y entonces ahí ellos dicen, ¿por qué lo pones a él y no a nosotros?
Si lo hiciste menor que nosotros, ¿por qué lo pones a Él? ¿Por qué lo pones como Señor de nosotros? Todo eso ya lo vimos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, nosotros fuimos creados ¿de dónde? De Dios, de su cuerpo, de su piel, de su carne, de sus huesos, de su sangre. Ya lo vimos, la Biblia lo dice, miembros de su cuerpo, de su piel, de su carne, de sus huesos y de su propia sangre hizo todo el linaje de los hombres. Todo eso está en la Biblia. Amén. Que no lo entendamos, pues ya es punto y aparte, y si no lo leemos también. ¿Ok? Seguimos. Entonces, vuelvo a leer. Estos primeros seres, los vigilantes, recordemos que no fueron creados como nosotros directamente del cuerpo de gloria de Dios, sino son creados de la creación. Por ellos son de menor gloria que el hombre, pero ellos nos quieren hacer ver de menor gloria que ellos. La mezcla del ADN de estos seres con el ADN del hombre les permite a ellos reencarnar en los cuerpos de los hombres, pero la mezcla del ADN de ellos y los animales no solo los poseen, lo que conocemos como endemoniamiento. Y así es como ellos han preservado hasta el día de hoy la simiente de ellos mismos dentro de la biología de los seres de la tierra, pues ellos desde el principio planearon esto a fin de permanecer en este mundo como señores de este mundo. ¿Cuál fue el propósito de que ellos manipularan la genética de los humanos? Reencarnar en los cuerpos de los humanos. Apenas se hizo el comentario, creo que hace 8 días, de los lobos que clonaron, ¿no? ¿Sí? Ok, es una especie que extinta, ya no existía, pero ahora existe. Vamos a decirlo así, como hay un cuerpo que ya no existe y ahora existía, voy a decirlo así, es un ejemplo. El espíritu de ese animal que andaba vagando, es un ejemplo, que andaba vagando, ahora puede encontrar dónde habitar. ¿Por qué? Porque ya hay un cuerpo diseñado acorde a ese espíritu. ¿Sí me explico? Bueno, estos seres tenían sus cuerpos biológicos y a la muerte de sus cuerpos, ¿ellos podrían reencarnar? No podían. Porque ya no había cuerpos. Ellos no sabían que su estancia en la tierra era temporal. Y entonces, ¿qué hacen? Manipulan la genética del hombre con la suya para que el cuerpo del hombre le sirva a él como ¿qué? Como un medio de seguir viviendo en este mundo. Y hasta el día de hoy eso es lo que sucede. Esos seres habitan los cuerpos de seres en este mundo. ¿Me explico? Y por eso nosotros no comprendemos por qué nuestros gobernantes, y no los que conocemos exactamente, sino que están tras las sombras, pues guían a toda la humanidad a como nos están guiando, a un caos. No lo entendemos, porque no son humanos, son estos seres con cuerpos de hombres gobernando la humanidad. ¿Me explico? Esto lo vamos a ir viendo poco a poquito, ahorita yo les voy a dar otros textos para que lo entendamos. ¿Ok? Bueno, un ejemplo de esto lo encontramos en Mateo capítulo 12, verso 43. Dice Jesús, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando la halla, la encuentra desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Ahí es la advertencia. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, de un cuerpo donde no debería de morar, ¿qué anda haciendo? Vagando. Y no encuentra un lugar porque no lo hay. ¿A dónde va a regresar? Dice, regresaré a mi casa. ¿Por qué le llama a su casa? Porque estuvo un tiempo ahí, se cree señor de su casa. Pero ¿por qué estuvo un tiempo ahí? ¿Cómo es que logró habitar? Por la mezcla, y escucha, porque tú estás produciendo una frecuencia armónica a él.
Tu estilo de vida, tu estilo de pensar crea una frecuencia acorde que genera un poder de atracción y se une. O sea que tenemos esa capacidad Sí, de atracción. de ir en Sí, así es. Y es lo que nosotros le llamamos una posesión o un endemoniamiento. Es que se le metió. ¿Por qué se le metió? ¿Nada más porque sí? No. Algo estás haciendo permanentemente en tu vida que está abriendo la puerta, le llamamos, a que ese espíritu entre. Hay un estado energético en un área que fue la que provocó que eso pudiera entrar. ¿Me explico? Hay un pasaje en la Biblia no es que hable exactamente de eso, pero habla de eso, ¿sí? La Biblia dice, porque no hay maldición sin causa. ¿Qué es una maldición? Nosotros pensamos que la maldición es porque le proferimos a alguien un mal. Pongan atención, sí, yo le profiero a alguien un mal y eso es una maldición, pero ahí yo estoy profiriendo una maldición, que le venga un mal. Pero para que se haga una maldición, escucha, tiene que ser un espíritu el que está moviendo eso. Eso es una maldición. Así es, eso es una maldición. Así es. ¿Me explico? Por eso hay cosas que en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros seres se repiten, digamos, son maldiciones generacionales. Son espíritus generacionales que tienen un derecho legal generacional porque son actitudes, pensamientos, sentimientos que estamos teniendo de generación en generación y eso les da el derecho legal a ellos de obrar en contra de nosotros. O sea que efectivamente es que una persona maldice, como decir, para acá maldecir, pero no tiene efecto en la otra persona si esta no da lugar a... Así es. Así es. O sea, a mí me pueden decir y maldecir todo lo que quieran. No me viene nada. Escucha, no te viene nada. ¿Sí me explico? Una maldición llega cuando tú abres la puerta. ¿Sí? Tú abres la puerta y entonces opera esa maldición. Porque tú abriste esa puerta, esa frecuencia energética. Tú la creaste, ese espíritu, un ejemplo, pasó por ahí y cohabitó contigo. ¿Me explico? Sí. El fin de semana, ayer fue, el fin de semana estoy hablando con una psicóloga y yo le hablaba de pues, que habíamos que librar en alto, cosas así, ¿no? Yo todavía no te conocía porque te conocí, bendito Dios en mí. Y para no interrumpir mucho, yo le decía que pues había ciertas cosas que no podemos explicar por generaciones, que a lo mejor traíamos, o tocamos el tema de hipnosis y todo eso. Y ella me dice, o me decía que lo que les dice la ciencia es que todas estas ramas que hablan de los chakras, de las energías, es como decirles, como querer culpar a algo energético, externo a ti, de lo que te pasa. Pero ahorita con lo que tú me dices, sí tiene mucha lógica. Si yo permito que esa frecuencia entre a mí, me va a hacer daño. Y yo voy a hacer una acción o algo que haga daño a los demás. O sea, ya tendría mucha lógica. Así es. Es que la psicóloga lo está viendo desde un ángulo. Él está diciendo, es que tú evades tu responsabilidad y culpas a todos los demonios, ¿no? Todas las frecuencias, todas las energías. Lo está viendo de afuera hacia adentro, no. Ese mundo no tiene la culpa. Trata de entenderlo. Ellos tienen su frecuencia y tú tienes la tuya. ¿Me explico? Positivo y negativo. Y los demonios que ni son positivos ni son negativos. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, ¿qué pasa si tú como positivo en tu biología empiezas a vibrar negativamente? Pues vas a traer algo de esa frecuencia a tu vida, porque tú estás vibrando y te estás aliando a esa frecuencia, la traes. Y si te pones más bajo, ¿qué atraes? Las otras frecuencias que están más bajas, los demonios, y llegan a tu vida.
Entonces tú eres realmente responsable de que esas malas vibras, malas energías, esos estados vengan a tu vida. Ellos no son culpables, el culpable eres tú, tú eres el que los atraes. Es lo que le falta entender a la psicóloga. Entonces yo no estoy así por ellos, no. Yo estoy así porque yo provoqué que eso malo venga a mi vida. ¿Por qué me enfermo? Porque yo provoqué con mi estado emocional que mi biología se deformara por mi estado energético. Mi estado emocional causa un problema en mi estado energético y mi estado energético causa un problema en mi biología. Y no solamente en mi biología, en mi entorno. Y eso lo vamos a ver después, más adelante. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, seguimos. Los vigilantes manipularon y mezclaron en común acuerdo la genética no solamente de los primeros hombres, sino también de los animales de toda la creación. De este suceso entendemos el por qué la Escritura manifiesta que la tierra estaba toda llena de violencia. En Génesis 6, versículo 11 dice: y se corrompió toda la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido poner fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo la destruiré con la tierra. Es lo que dice Génesis. Dios iba a destruir la tierra porque estaba llena de violencia, era un caos, y dice ahí, a causa de ellos. ¿De cuáles ellos? De los hombres que eran muy malos. No, de los vigilantes. Esa palabra violencia es porque se había violentado la genética. ¿Me explico? Tenemos que estudiar lo que la Biblia nos dice. ¿Se acuerdan? Bueno, te lo vamos a ver más adelante. Cuando llega Dios y habla con Noé para que construya el arca. Pero ¿por qué habla con Noé? Que él construye el arca, ¿y por qué lo salva él? ¿Por qué no salva más? Porque vio que su corazón era... No es porque vio su corazón. No, la Biblia lo dice. Porque era perfecto en sus generaciones. La palabra dice en su simiente, en sus genes. No se habían corrompido sus genes. Por eso fue el único que se salvó. ¿Sí? Es como ahorita un ejemplo, todo Orizaba, un ejemplo, todo es un ejemplo, no lo tomen a mal, por favor, hermano, ni quiero descalificar nada, solamente es un ejemplo. Todos los en Orizaba nos ponemos una vacuna y la hermana Conchita es la única que no se la pone. Pues es la única que se va a salvar. ¿Sí me explico? Así Noé, en ese tiempo proliferaba todo lo malo, la manipulación genética, y el único que no lo se había alterado era Noé y su familia. La Biblia lo dice. Ahorita lo vamos a ver. Seguimos. Todos estos seres ya vimos que tomaron mujeres y hombres y les impartieron sus conocimientos o su ciencia, y también procrearon su simiente en esos hombres y en esas mujeres, y también con los animales. Estos actos fueron los que causaron que supuestamente Dios deseara extinguir a los hombres por medio del diluvio y a toda la raza humana que estaba mezclada con el gen de ellos. Aquí le pongo supuestamente, porque más adelante les voy a demostrar que no fue Dios el que dijo voy a destruir la tierra. Yo se los voy a demostrar con la Biblia. No fue Dios. Y vamos a ver por qué la tierra fue destruida en el diluvio. Y no fue Dios. La Biblia enseña que no fue Dios, y la Biblia enseña qué fue lo que pasó. Aunque aquí el relato nos está haciendo ver como que fue Dios, ¿verdad? Que se cansó porque había mucha maldad, había mucha violencia, y pues los voy a destruir. El diluvio fue en Edén, en todo este mundo. Ya vimos que Edén es este mundo no es la tierra. ¿Vale? Fuimos trasladados de la tierra a este mundo. Y no estoy hablando de un planeta, estoy hablando a este mundo, a esta parte. ¿Vale? Después lo veremos eso. Bueno, más adelante veremos que no fue Dios ni Jehová quien destruyó al hombre con el diluvio,
sino fue algo natural que aconteció a fin de traer armonía a causa de la maldad que había sobre la tierra, es decir, por lo que estos seres hicieron al mezclar sus genes con todo lo creado. O sea, esto lo vamos a ver más adelante, que fue algo natural que aconteció por causa de estos seres. Noé era una familia que aún no se había contaminado con los sucesos genéticos de aquellos días, y él permanecía fiel a Dios y a sus principios, como hoy en día nosotros deberíamos de serlo en estos últimos días. Ejemplo, Génesis 6:11 dice: y miró Dios que la tierra de aquieto estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido el camino, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis 6:9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Ahí está. ¿Por qué lo salvó Dios? Porque era perfecto en sus generaciones. Ahora la pregunta es, no recuerdo si está más adelante, pero aquí sí se los voy a decir. La pregunta es, ¿muere toda la raza humana? ¿Sale? ¿Sale del arca Noé con quién? ¿Quién era su familia? Sus 3 hijos, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, sus nueras. Todavía no había bebés. Más adelante empiezan a tener bebés. ¿Sale? Las nueras no eran de eso. Pero yo siempre me pregunté, bueno, si Dios destruyó la tierra, es un ejemplo nomás, si Dios destruyó la tierra por causa de estos seres, ¿cómo es que estos seres vuelven otra vez a surgir de la tierra? Por las nueras. ¿Sí? ¿Pero cómo? Los que tuvieron hijos con los hijos de Noé. Pero los hijos de Noé eran limpios en sus genes. Su generación era limpia. ¿Pero cómo? ¿Sí? Ahí nosotros nos encontramos con una disyuntiva. ¿Quién pone El gen. no es el gen, ¿cómo se llama? Para que haya la procreación. ¿El hombre o la mujer? ¿El esperma? Sí, el hombre pone el esperma. Ok, lo voy a decir de esta forma y espero me pueda yo explicar. Cuando el esperma se une al óvulo, el esperma tiene mitocondrias. Ahí es donde viene la herencia genética, que no la pone la mujer en el óvulo, la pone el hombre. Y entonces se producen seres. Si esas mitocondrias no vinieran en el esperma, simplemente no se produce nada. ¿Sí? Que platicábamos que actualmente, digo, yo estoy en contra de eso, pero hay científicos que están intentando hacer de esperma con esperma vida. Así es. Así es. Ahora, es una pregunta directa a la hermana. ¿Usted ha escuchado lo de Eva mitocondria? ¿No? Se lo voy a mandar. Bueno, en 1995 se descubrió supuestamente, quiero que entiendan bien esto, que los seres humanos no descienden de los hombres, los seres humanos descienden de una mujer. De la mono. Bueno, no es mono, es la primera mujer encontrada. Eva mitocondria. Es Es ella. Así le pusieron de nombre, Eva mitocondria. Ok, bueno. ¿Por qué se dice que es Eva mitocondria? Porque descubrieron, entre comillas, que quien pone ahora en la procreación no es el hombre, es la mujer. Porque el esperma, cuando fecunda al hombre, las mitocondrias del esperma mueren y las únicas que quedan vigentes son las de la mujer. Y entonces la mujer ahora es la que da la herencia genética, es la que da la procreación. ¿Me explico? La pregunta es, ¿quién tendrá la razón? ¿Miles de años que se creía que era el hombre o de 1995 para acá que ahora se dice que es la mujer? Entonces eso sucedió en el diluvio. Ahorita se los voy a explicar. Ahorita se los voy a explicar. Pues es que el diseño perfecto de Dios, yo creo que los dos
Los dos. Bueno, según lo que nos enseña la Escritura, el hombre. Según lo que todo el mundo sabía, es el hombre. Pero hay un detalle. Está Adán, la humanidad, hombres y mujeres, y se crea a Eva, la segunda humanidad, y la mezclan con Adán. Entonces hay dos líneas, una que viene por Eva y una que viene por Adán. Una que pone el gen Adán y otra que pone el gen Eva. Dos simientes sobre la tierra. ¿Ya entendieron? ¿No? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando salen los hijos de Noé, las hijas, ¿de quién eran descendientes? Las nueras. Las nueras de Noé, ¿de quién eran descendientes? De la Eva. De Eva. ¿Me explico? Y predominó el gen de ellos. Ahora, casualidad que Cam es el que vio la desnudez de su padre, y ya sabemos que se refiere a la desnudez de su padre, ¿sí? Y es el que se fue a tierra de No, supuestamente tierra de nadie, y fue quien edificó Babilonia, Canaán, todos esos lugares donde se reprodujeron los gigantes y se produjeron el Eteo, el Amorreo, el Jebuseo, o sea, todos esos contra todos los feos. ¿Sí me explico? ¿Casualidad? Entonces, ¿de dónde viene el linaje? ¿De dónde surgió? De Cam y de su esposa. O sea que la mujer de Cam traía Eva mitocondria, descendiente directo de Eva, y los otros descendientes directos de Adán. Igual que Noé, limpió sus genes. ¿Ya se dieron cuenta? Yo no sé cuando explicó usted qué significa desnudez de tu padre. Yo no sé esto. ¿No? La palabra descubrir la desnudez de tu padre, ustedes lean Levítico, habla, no descubrirás la desnudez de la hermana de tu mujer, no descubrirás la desnudez de la hija de tu mujer, no descubrirás la desnudez de tu hijo, no descubrirás la desnudez de fulano. Habla de no tener intimidad con esa persona, ¿ok? Bueno, por lo tanto, Noé fue preservado porque su genética, o sea, su simiente, Cristo, su fe, pues no había sido contaminada por la manipulación de los vigilantes. Noé tenía fe en Dios. ¿Habló Dios con Noé? ¿Sí? ¿Tenía comunión con Dios? ¿Sí? ¿Su fe estaba bien puesta en Dios? ¿Sí? ¿Su genética había sido modificada? ¿No? ¿Sale? ¿No será que él venía de la tierra? No. Entonces, ¿de dónde salió Noé? Es que se trajeron seres, trajeron a Adán al huerto. Hombres al huerto. Hombres y mujeres, y aquí los mezclaron. ¿Me explico? Pero no todos se mezclaron, nada más se las trajeron, las Evas se las trajeron para que se reprodujeran. Evas son hombres y mujeres, Adán son hombres y mujeres. Eva no es una mujer, Adán no es un hombre, son humanidades, es lo que la Biblia enseña. Humanidad perfecta, Adán. ¿Sí? Necesito más tiempo. Ok. Adán es una humanidad compuesta de hombres y mujeres. Cuando dice la Biblia que Jehová Dios durmió a Adán y le sacó de su costilla, no es un hombre. Tomaron gen de esos seres de Adán y formaron Eva, no una mujer, otra humanidad. Y trajeron a Eva, no una mujer, esa humanidad, Adán. Y se mezcló con Adán, se revolvieron. Y entonces, ¿quién nació? Caín y Abel, y luego Set, que representan dos humanidades, una inclinada a lo bueno y una inclinada a lo malo. Y la inclinada a lo malo siempre va a matar a la inclinada a lo bueno. ¿Me explico? Y por eso cuando nace Set, en ese tiempo, por eso todos los detalles que están en la Biblia son importantes. Pero la Biblia dice que cuando Adán tiene a Set, ¿qué es lo que dice? He aquí un hombre conforme a mi imagen.
¿Los otros cómo eran? No eran a su imagen. Y no está hablando de que se pareciera a él genéticamente, está hablando de que Seth buscaba a Dios como Adán, tenía la fe de Adán en Dios. Por eso la Biblia habla que no, Abel era hijo de Dios, Seth, hijo de Dios, y se empieza a nombrar la descendencia de Adán, Abel, Seth. Esa era la semejanza en que eran hombres de fe, traían una simiente genética inclinada a lo bueno. Por eso es que también en estos tiempos hay familias donde hay hijos buenos y hijos que en su naturaleza no viven malos. Todos tenemos los dos. Esa es una mezcla. Uno se inclina más a otro. De ahí viene la necesidad de formar a Cristo. Esa es la importancia. O sea, a nosotros, lo voy a decir así, espero no lo tomen a mal. A Dios no le importa qué tan bueno, qué tan malo eres. Dios no tiene problemas con eso. El problema es el cómo te ve en esta vida. Para eso es formar a Cristo. Para eso es el Espíritu Santo. No es para que te vayas al cielo, ¿no? Ese es punto y aparte. Ese tema después lo veremos. ¿Sí? Así es. ¿Sí me explico? Esa es una conexión que Él crea por el Espíritu y ya estás del otro lado. ¿Me explico? Pero lo demás son consecuencias acá y pagas acá y las sufres acá, y si no, no es que no te vayas o no es que te quedes. ¿Me explico? O sea, aquí sufres y sufres y sufres. Es hasta llegar a la estatura de... Sí, pero no se va a llegar nunca. No se va a llegar nunca, porque fuimos degradados, ya no se puede llegar. Por eso viene Cristo, para que lo que iba a ser por evolución, ya no pueda ser por evolución. Ahora es en Cristo un salto cuántico, dijéramos así. ¿Sale? ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Sí. Igual. Genética y fe. Eso lo vamos a ver después. Miren, muchas cosas que ustedes ahorita su mente les esté dando cuentas, cada tema les va a ir aclarando algo. Por eso es algo sistemático. ¿Sí? Si ustedes se pierden temas y de momento llegan, les va a costar mucho trabajo entender. Esto es una secuencia que te va a ir abriendo los ojos poco a poco. Y si repasas, pues mucho mejor. Si no, es más complicado. ¿Sale? Bueno, seguimos. Punto número 3. La prohibición de la mezcla de simientes. Escucha, hoy en día todo está sucediendo nuevamente como en los días de Noé y de Sodoma y Gomorra. Epigenética. De estos sucesos entendemos el por qué Jehová Dios le dijo a Abraham y a todo Israel por medio de Moisés que no tomaran mujeres extranjeras. Pues todas estas naciones y pueblos no solamente eran paganas o idólatras, sino que ellas, esas naciones, esos pueblos, eran descendientes de los gigantes, es decir, de los vigilantes, al igual que los heteos, los jebuseos, los amorreos, los filisteos, etcétera, etcétera. Y Jehová no deseaba que su pueblo se contaminara o mezclara genéticamente con otras simientes. Lo mismo se está repitiendo. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14 dice, no en yugo desigual con los infieles, es decir, no con otra simiente. ¿Por qué la Biblia, por qué Dios, entre comillas, Dios prohíbe que no os unáis en yugo desigual con los infieles? Se acabo de leer. Por la mezcla genética. Por eso. Nosotros, como lo leí, nosotros pensamos que es por la idolatría, porque son paganos, porque nos van a desviar a los ídolos. No. Hay que ver el trasfondo, la raíz de donde brota esa demanda. No se ayuntarán con esos pueblos, no se contaminarán con esas naciones, no darás tu hijo, no darás tu hija. O sea, ¿de dónde Dios saca esa orden? Porque todos esos pueblos son descendientes de los vigilantes. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco.
¿sí? Que esa orden no fue dada por Dios. Claro, porque sí tendría lógica que te mantengas en el catolicismo, que te mantengas en esas ramas que no te llevan a luz. Así es, ¿sí? Entonces, ya después vamos a ir viendo esas situaciones, quién dijo y quién no dijo. Nosotros creemos que fue Dios el que dijo, ¿sí? Pero Dios, hace rato lo acabo de decir, Dios no tiene problemas con nada de eso. Pero hay otro ser, ya lo hemos visto, que usurpó el nombre de Dios, que ese sí tiene problemas con ello, ¿sí? Y es el ser que dice, yo no quiero que se mezclen con nadie. ¿Por qué? Porque desaparece mi simiente. ¿Me explico? ¿Por qué va a hacer guerra con el amorreo, con el eteo, con el jebuseo? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué precisamente con ellos? Porque eran descendientes de gigantes. ¿Y dónde estaban esos seres? El eteo, el amorreo, el jebuseo, el jebejeo. ¿Dónde estaban todos ellos? En la tierra prometida. ¿Por qué hasta el día de hoy, entre comillas, Dios pelea la tierra prometida? ¿Nunca han pensado cómo el Dios que creó todo el cielo, el universo, la tierra, por qué busca y pelea un pedazo de tierra donde construir su templo? ¿Nunca se han puesto a pensar por qué tantas matanzas por ese pedazo de tierra para construir a fuerza ahí su templo? ¿Por qué a fuerza ahí? Eso lo vamos a ver más adelante. Esta librería de Alejandría, la biblioteca de Gesell, Que la quemaron. que siempre han dicho, venía mucha sabiduría. O sea, Pues sí, por eso, entre más conocimiento haya, de todo lo antiguo hay que borrarlo. No tiene que haber vestigios de todo lo antiguo. Nadie tiene que saber cómo era el mundo antiguo. Por eso borran todo eso. ¿Sí? Egipto, las 10 plagas. Analicen las 10 plagas. Vamos a analizar más adelante. Fueron contra los 10 dioses principales de Egipto. ¿Por qué contra esos dioses? Todo eso lo vamos a ir viendo. Y vamos a ir descubriendo a ese ser que usurpa el lugar de Dios. Y que la Biblia y Jesús lo dijo, el príncipe de este mundo, que se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Y nosotros no nos damos cuenta, pero la Biblia lo dice. ¿Me explico? Pensamos que es algo que algún día sucederá, algún día lo veremos. No, es algo que ya ha estado ahí. Ya ha estado ahí de miles de años, pero no lo vemos. Por la religiosidad que tenemos, no podemos descubrir toda esa artimaña. Por eso Jesús, cuando llega hablando la verdad y descubriendo todo, pues lo quieren matar, porque no quieren que la gente abra los ojos y descubra lo que Jesús les está mostrando, y lo matan. ¿Me explico? ¿Por qué mataban a los profetas? Lo mismo, porque a los profetas también les empezaba a ser revelada cosas y los tenían que matar. De entrenarme y capacitarme en las vitivinícolas de México, en la ruta original del vino que es Baja California. ¿Por qué me chuté esto? Porque a mí, de alguna forma, en parte de mi trabajo laboratorial y todo, pues tenía yo que saber para explicárselo a los turistas y eso. Pero para que te des una idea, el dios Ra de los egipcios sudaba sangre y la gente en Egipto le lengüeteaba su sangre. Cuando llega Cristo, el primer milagro que yo no lo entendí hasta ahorita, el primer milagro que hace Cristo tiene que ver con el vino. Y a raíz de eso, eliminan al dios Ra, que les proporcionaba de su sudor o de su sangre, sudaba sangre y los alimentaba. Entonces ahorita que empiezo a ver, hasta me da cosa, porque digo, no sé, otros seres, qué sé yo, se estaban alimentando de esa fuente, llega Cristo y les dice, a ver, yo puedo convertir el agua en vino, deja a ese Dios sobre eso. Entonces ahorita empiezo así como a cachar y digo, ay Dios mío. Así es. Lo mismo sucedió cuando Moisés suelta la vara y los otros que hacen también sueltan sus varas.
La de Moisés se convierte en una serpiente y la de ellos también se convierte en una serpiente, pero la de él se come a las otras. ¿Me explico? O sea, todo tiene un trasfondo, todo tiene una razón de ser. Nosotros no lo entendemos. Pues, como siempre digo, ¿por qué? Porque somos simples, porque no estudiamos. ¿Me explico? No estudiamos nada de la Biblia, la estudiamos. Ese es el problema. Si nosotros leyéramos un poquito más la Biblia, aunque no entendiéramos, y cuando alguien nos está explicando como ahorita, lo relacionas y lo entenderías, lo captarías, dices, sí lo leí, ahora entiendo. ¿Sí? Yo siempre a la iglesia, en mis años de pastor, siempre le digo, hermanos, no se preocupen por entender la Biblia. Primero léanla, como cualquier libro, léanla, conózcanla, apréndanse lo que dice. Ya después el Espíritu Santo les revelará lo que significa. Pero todos queremos desde el principio entenderla y nos trabamos en un texto y no podemos, mejor, ya la dejo. Y me quedé con un texto un mes y no, léela, conócela, deja que Dios después te enseñe. Por eso no sabemos nada. ¿Me explico? Porque nos trabamos y queremos comprenderlo todo de la noche a la mañana. ¿A poco 2 más 2 te los aprendiste en un día de la noche a la mañana? No. ¿Me explico? Y te quedaste ahí clavado en 2 más 2. No, seguías con otras cosas y ya poco a poco fuiste comprendiendo 2 más 2. Seguimos. Algo que nos debe de quedar claro es que aquí es donde encontramos el punto de referencia para entender el por qué Jehová peleaba, pongan atención, y sigue peleando contra las demás naciones a fin de conquistarlas y establecer su reino en Jerusalén. Pues esa es la geografía que le tocó como herencia y la tiene que poseer, pero ya estaba ocupada por sus compañeros. ¿Por qué Jehová, Dios, pelea a Jerusalén, a Israel? Eso ya lo vimos. No sé si vinieron. Yo no vi. Por eso no entendemos. No, porque el león le dio por herencia a Jehová, Jacob, como heredad. Ya lo vimos. Ahí su mentecita así como que se quedó bailando, ¿verdad? ¿Quién le dio como herencia a Jehová, Jacob? El Elión. ¿Quién es el Elión? Shemihasa. ¿Dónde dice? Ya lo vimos. Por eso, porque En Éxodo, Deuteronomio. ¿Sí? En el libro de No. ¿Sale? Son 200 seres que bajaron sobre el monte Hermón y se repartieron la tierra por heredad naciones, y a Jehová le entregaron a Jacob como herencia Jerusalén. Y cuando Jehová llega a tomarla, ya otros seres ya la habían tomado, y entonces él tiene que poseerla. Y de ahí vienen todas las batallas contra esos dioses para recuperar su pedazo. Entonces ahí nos damos cuenta que Jehová no es Dios, es un ser que nos hicieron creer que es Dios y que lo vemos como Dios. Y está en la Biblia. ¿Me explico? Por eso está echando y echando a pelear y a pelear, ¿no? Así es. Y si ustedes leen, también ya lo vimos, llega un punto donde cuando Josué, llega un punto donde ya están exterminando a todos, ya tomaron la tierra en posesión, ya se los van a acabar, al amorreo, al eteo, al jebuseo, ya están a punto de acabarlo. ¿Y qué dice Jehová? Espérense, déjenlos, no me los exterminen, porque vuestros hijos no conocen la guerra. Hay que dejarlos para que cuando crezcan ellos aprendan la guerra y me teman y se vuelvan a multiplicar los males. Ahí está en la Biblia. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? O sea, que este cuento que estamos viviendo es porque así quiere que así sea. No es el Dios eterno. Eso es algo que tenemos que entender. Y no nos damos cuenta, hermanos. Pero ahí está en la Biblia. Son cosas, yo les decía, bien fuertes, que no cualquiera las va a aguantar. Yo decía, ojalá y me den un año, nada más den un año. ¿Sí?
Porque yo sé lo que les voy a hablar, pero yo sé que es muy fuerte. No aguanto. ¿Sí? Yo o mi casa le dio por herencia a Jehová, a Jacob. Pero tú dijiste, usted dijo antes que ya había sido habitado, dijiste, ¿no? Sí. ¿Por qué? Por ellos, por los vigilantes. No. Los vigilantes se repartieron la tierra por herencia, y al último que le tocó su herencia fue a Jehová. Ya les expliqué por qué le tocó al último su herencia a él. ¿Sí? Cuando las personas van a la guerra, ¿quiénes son los últimos en llegar a casa? ¿Pero quiénes? No, los soldados, los que pelearon, son los últimos en llegar. Y Jehová es un Dios guerrero. Él fue el último que llega y le pide al Elión que le dé Jacob como herencia. ¿Y qué hace el Elión? Le entrega a Jehová a Jacob como herencia. Y cuando él va, ya está habitada por gigantes. ¿Sí me explico? No puedo regresarme tanto. ¿Sale? No puedo regresar. ¿Sí? Pero vimos un texto donde dice que repartió en heredad a Israel las naciones. Así dice, en heredad a Israel las naciones. Y vimos que en el original no es Israel, es a los Elohim, las naciones, aunque le pusieron Israel, en el original dice Elohim, a los dioses les dio las naciones. Entonces, ¿cómo es que todavía ni había Abraham, Isaac y Jacob? Y este versículo habla que Jehová le dio a Israel las naciones. Si veamos el tiempo cronológico, todavía ni existían y ya está entregando las naciones a Israel. No estaba en Israel. Pero el original, pues gracias a Dios lo dice Israel, dice a los Elohim. ¿Me explico? Y ya cientos de años después aparece Abraham, aparece Isaac, y hasta que llega Jacob, le entregan a Jehová a Jacob. Pero Jehová, esto lo vamos a ver más adelante, Jehová ya se había amarrado el dedo con Abraham antes de que naciera Jacob, Isaac, ¿sí o no? Y le dijo, yo voy a hacer de ti una nación grande y el que te bendiga te va a bendecir. Y todavía ni había nacido Isaac ni había nacido Jacob. Y él ya estaba haciendo alianzas con Abraham. Todo eso ya lo vimos, hermanos. Sí. El 19 de marzo. Pues no sé la fecha, pero ahí está. ¿Sale? Bueno, voy a seguir, porque ya es para que hubiera terminado. Algo que nos debe de quedar claro es que aquí es donde encontramos el punto de referencia para entender por qué Jehová peleaba y sigue peleando hasta el día de hoy contra las demás naciones a fin de conquistarlas y establecer su reino en Jerusalén. Pues esa es la geografía que le tocó como herencia y la que tiene que poseer, pero ya estaba ocupada por sus compañeros. El asunto real del mandato de estas exterminaciones de hombres, mujeres, niños y animales y la prohibición de no mezclarse con otras naciones es porque esas naciones son hijos y simientes de otros vigilantes, es decir, híbridos, y Jehová solamente deseaba y quiere ser el único Dios entre los dioses o entre esos gobernantes. Deuteronomio capítulo 5 versículos 6 y 7 dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora ya lo entendemos por qué lo dijo. Si no hay Dios, a ver, quiero que hagan un análisis de eso y hermanos, de verdad, analícenlo. Si no hay Dios fuera de Él, ¿por qué pone un mandamiento? No tendrás dioses ajenos. ¿Y nosotros qué decimos? No, pues se refiere a esto, al otro, a lo que tú pones en tu corazón. O sea, eso es espiritualizar las cosas. Pero en ese momento no se refería a eso, en ese momento se refería a que los pueblos, las naciones tenían sus dioses. ¿De inventos? No. ¿Se lo inventaban en su mente? No, lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Culturalmente, escucha, los mismos dioses de México son los mismos de China, los mismos de Europa, los mismos de Asia, son los mismos.
La pregunta es, ¿tuvieron relación los de México con los de China, con los de Asia, con los de Europa? ¿Se conocieron? Hermanos, entonces, ¿cómo pueden combinar las mismas imágenes de los templos antiguos en todos esos continentes? ¿Me explico? Porque estos seres estaban en toda la tierra, ellos gobernaban la tierra antiguamente y los hombres los tenían como dioses. Ahora vean la cultura, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo son todos los dioses? ¿Caras de qué? De buey, de serpiente, de león, de águila y de hombre. Esos son todos los dioses en toda la humanidad. Entonces, ¿existieron o no existieron? Existieron. ¿Eran de carne y hueso o eran de angelitos con alas? Eran de carne y hueso. Humanos. ¿Me explico? La Biblia los describe con alas, con 4, con 6, un cuerpo de hombre, piernas de hombre, brazos de hombre, con ojos, nada más que su rostro era diferente y parecido a de un animal. ¿Lo dice la Biblia? Ya lo vimos. ¿Me explico? Vamos a pararle hasta ahí, hasta el punto número 3. Son 6 o 7 puntos, pero nada más vimos 3.